ejemplo, a eso de las 7 de la mañana vamos a conversar con el ministro de Salud. El ministro de Salud, Francisco Alavid, nos estará acompañando esta mañana. Va a ser una interesante entrevista, sin lugar a dudas, cómo se ha preparado el Ministerio de Salud, dónde están esos albergues, por qué es importante acatar las recomendaciones, ¿verdad? Eso es fundamentalmente importante. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer poder estar acá y un placer continuar con la población salvadoreña explicando cómo va el desarrollo de todas estas emergencias suscitadas en nuestro territorio. Sigue el virus latente, sigue el virus en nuestro país generando pues posibles complicaciones en la población, en la salud de la población salvadoreña, incluso podemos llegar a una letalidad. Pues a la fecha ya tenemos más de 36,000 casos, son exactamente 36,669 casos con cierta cantidad de complicaciones bastante delicadas. Son a la fecha 1,052 pacientes que han perdido la vida a causa de esta enfermedad. Ya sobrepasamos el millón de pruebas PCR realizadas, ¿verdad? Hemos visto cómo pues hemos tenido ese pequeño incremento de una estabilidad de 70, 110 casos, que era lo que observamos luego de la disminución de 23 días, a tener elevaciones que pues llegaban cerca de los 200 casos. En la mayoría de las ocasiones correspondían a incrementos en las pruebas de tamizaje. Sin embargo, sí hay un incremento en la cantidad de casos confirmados. Estamos entre 153, 160 casos. Ahora, el hecho de que se haya incrementado esa cantidad en los casos confirmados no nos traduce específicamente que se esté incrementando la consulta hospitalaria, porque a pesar de que ese pequeño incremento está sucediendo, el sistema de salud es un sistema de salud más robusto, y robusto también en el aspecto del manejo de los pacientes con enfermedades respiratorias, porque precisamente se ha venido el sistema de salud acoplando desde un inicio, desde el 16 de enero, que se lanzaron los primeros lineamientos por parte de la Organización Mundial de la Salud, en el cual ahora nuestro sistema de salud cumple y tiene una función logística para poder atender a los pacientes respiratorios. Mismo el Hospital de El Salvador está dándonos esa posibilidad de pasar de 30 camas de unidades de cuidados intensivos para todo el país. Entiéndase todas las posibles necesidades de vigilancia estrecha, accidentes de tránsito, hechos de violencia, toda la infinidad de enfermedades que pudieran llegar a estar suscitándose, a tener más de 1,000 camas en las cuales podemos manejar pacientes en estado delicado, pacientes que requieren esa vigilancia estrecha. Y son ese legado que no solo va a ser en este contexto para COVID, sino que en el resto de intervenciones que los hospitales de la red pública necesitan. Entonces, creo yo que el sistema de salud pues está mucho más fortalecido, el sistema de salud tiene más recursos, son cerca de 4,000 nuevos recursos humanos que están dedicados a la atención de la población salvadoreña, con el cual nosotros podemos tener esa facilidad, ese acercamiento, ese apego y ese manejo mucho más estrecho. Disminuimos las medidas. Esas son acciones que han sido tomadas de manera oportuna, pero sobre todo que han sido tomadas de manera acertada, con lo cual el país ahora experimenta una situación favorable, y no solo favorable, sino que somos el país en la región con mejor manejo de la pandemia, y eso no solo lo decimos nosotros en el país, sino que esto se está hablando a nivel internacional, y una parte por lo cual los salvadoreños deberíamos sentirnos orgullosos, porque luego de ser un país pequeño, en el cual en el exterior solo se hablaba de cosas negativas, ahora ser un país pequeño, con un sistema de salud paupérrimo, que ha dado el ejemplo del manejo en la pandemia, con todas sus limitaciones, pero demostrando el gran compromiso de la población salvadoreña, a mí me da una alegría, porque nos da una pequeña muestra de lo que podemos llegar a hacer si los salvadoreños trabajamos unidos. Ahora, uno desde aquí solo ve menos muertos que en toda Centroamérica, ¿verdad? Y menos infectados que en toda Centroamérica, y más pruebas de acuerdo a la población que toda Centroamérica, ¿verdad? ¿Qué le dicen sus colegas o las entidades responsables? ¿Qué es lo que destacan? Sí, es bien curioso, porque en efecto hemos tenido llamados por parte de los colegas y los amigos ante esta situación que está suscitándose a nivel mundial, Estados Unidos, también República Dominicana, en el cual pues nos han solicitado a nosotros cuáles son las acciones focalizadas que hemos tomado para poder acoplarlas al manejo de sus países, en el cual les llama la atención cómo se tomó de una manera acelerada u oportuna, que en su momento
de no tener el contexto adecuado puede llegar a generar incluso muchas críticas. Y justamente eso nos pasó cuando nosotros en la primera ocasión nos presentamos al aeropuerto utilizando una mascarilla, sí, y que fue objeto de burla, objeto, sí, de crítica, cuando realmente luego todos los países se encontraron en la misma situación. Bastante también importante recalcar cómo las organizaciones internacionales lo han tomado de ejemplo. Nosotros hemos participado por parte de la Organización Mundial de la Salud en uno de los congresos virtuales que se ha realizado con los diferentes ministros de la región, en la cual El Salvador, México y Cuba fueron los países ejemplo y los cuales participaron en ciertos mecanismos, cada uno en los mecanismos que definieron y que fueron muy efectivos en cada uno de los países, y específicamente mencionaban Cuba con el tema del tratamiento comunitario que se vino dando, El Salvador con el tema del desarrollo y de la identificación y por supuesto con la baja cantidad de casos que se presentaban, y México con el avance en los estudios PCR que estuvieron realizando. Cabe recalcar que nuestro personal se entrenó por parte del apoyo de la Organización Mundial de la Salud en México, por eso fuimos el país de la región que tuvo la posibilidad de realizar las pruebas de PCR mucho antes que el resto de países de la región, por ese entrenamiento en el cual se fue a realizar a México por el personal. De ahí también fuimos llamados a un congreso virtual también, en el cual por parte del BID se hizo la mención a más de 150 personas las cuales asistieron, y el país y los países que fueron pues prácticamente claves en esto fueron dos intervenciones. Una de ellas fue el país de Uruguay y El Salvador, en los cuales de alguna manera pues se mostraba ese buen manejo que había tenido, y les asombró cómo siempre se le dio la importancia a la parte sanitaria y se dejó de lado ciertos factores como la economía, que de alguna manera sabemos que es bien importante, pero que la prioridad o el nivel de prioridades daba en primera opción la salud de la población y posteriormente las situaciones económicas que iban a afectar independientemente se tomaran o no las estrategias. La única diferencia iban a ser la cantidad de vidas que se podían perder si no tomábamos como prioridad la salud de la población. Uno piensa pues en el huracán Mitch, en las diferentes tormentas que han pasado, y bueno, como no estábamos preparados, ¡boom!, estaba de sopapo y los muertos aparecían, ¿verdad? Esta prevención es buena y no tiene precedentes, ministro. ¿Por qué es importante? A algunas voces críticas que dicen que se alarman, porque cualquiera cuando tiene la emergencia, bueno, cualquiera deja de salir, cualquiera guarda su dinerito para la emergencia, ya no va al súper, ya no va a los centros comerciales. Entonces eran como esas cosas de los poderes fácticos, que esas cosas no les gustaban, ¿verdad? Que había que mantenerlo todo calladito hasta que estuviera allá. Y este gobierno, este presidente, la cartera que usted dirige, es importante ahorita. En este momento estaba viendo que hay 130,000 recursos humanos de todo el gobierno. El Ministerio de Salud es básicamente lo que ha establecido, hecho o realizado para esta emergencia. Sí, bien interesante lo que comentas, y eso es la realidad. Habían ocasiones en las que a ciertos grupos y los poderes fácticos pues prácticamente no les interesaba que se diera prioridad a la salud, sino que siempre estaba la persistencia de intereses económicos que de alguna manera pues, ponen en riesgo la vida de la población salvadoreña. Y antes eso era lo que sucedía, literalmente se daba la alarma de que iba a haber una emergencia por cualquier tipo de situación que presentase al país, y no se tomaban intervenciones. Esto se dejaba prácticamente a la buena de lo que sucediera en el territorio, y cuando ya estaba la situación de emergencia, las acciones eran más unas acciones paliativas, unas acciones que eran prácticamente hechas en el momento de lo que estaba sucediendo, que una preparación y una coordinación. Por supuesto, esto conlleva resultados mucho menos favorables para la población y específicamente para la vida. Ahora, ¿cuál ha sido la característica del trabajo que se ha venido realizando en el gobierno del presidente Bukele? Ha sido un trabajo en equipo, ha sido un trabajo en el cual todas las carteras y todos los sectores que están en pro de salir adelante, en pro de velar por la salud de la población, trabajan unidos, porque de esta manera el alcance, el avance y sobre todo el cumplimiento de los objetivos fundamentales, que son garantizarle la vida, la salud, la educación y la seguridad a la población, se cumplen. Ahora, ¿qué le digo yo a la población salvadoreña cuando escucha los comentarios que dicen, es que esto se está haciendo demasiado apresurado, ¿para qué se está haciendo? ¿Por qué se toman las acciones?
la logística que conlleva una emergencia es un proceso complejo en el cual nosotros tenemos que ponernos a pensar que es como que si nos estuviéramos trasladando hacia una zona en la cual nunca hemos habitado. Yo les voy a poner un ejemplo. Si nosotros decidimos trasladarnos a una nueva casa, tenemos que hacer una serie de preparativos en la cual pensamos desde los insumos más básicos hasta los insumos más que no son tan importantes, pero que representan una función. Exactamente es lo mismo llegar a una emergencia como que si nosotros estuviéramos decidiendo de un día para otro pasarnos a un nuevo lugar de vivienda sin ninguna planificación. Obviamente cuando se llegue va a haber falta un montón de necesidades que para el diario vivir, entonces la población pues se topa con ciertas dificultades que específicamente no es lo que queremos que suceda. Hay comisiones las que manejan estas emergencias. ¿Y qué comisión es? La Comisión Nacional de Protección Civil. Esta comisión tiene delegadas subcomisiones y estas subcomisiones van a ser parte de cada una de las acciones que se pueden desempeñar. Como por ejemplo, el Ministerio de Salud es que forma parte y comanda la Comisión Intersectorial de Salud, la que verifica precisamente cuál va a ser el manejo sanitario ante cualquier posible evento. ¿Y qué es lo que hace Salud? Primero, pone a disposición una cantidad de equipos disponibles para poder atender esta emergencia. En el caso del huracán Iota, hemos puesto 1000 equipos de salud, los cuales van a ser desplazados a los 1000 albergues que han sido destinados, que por el momento se van aperturando progresivamente. ¿Y cuál es el trabajo? Ir por parte de los delegados de la Comisión Nacional de Protección Civil, comandada por el presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, Salud, Educación, a verificar las áreas, a ver si estas áreas cumplen con las necesidades que va a tener la población salvadoreña ante la posibilidad de albergarse por el riesgo existente. ¿Qué más realiza Salud? Salud verifica el cumplimiento del protocolo dentro de los albergues. ¿Y cuál es ese protocolo? Verificar las obligaciones de los salvadoreños que asisten, utilizar la mascarilla, lavado de manos, realizar todas las indicaciones que se les soliciten, las funciones y obligaciones del personal de salud, tomar la temperatura, hacer evaluaciones de los pacientes, todo lo que conlleva el manejo. La evaluación, el trabajo de los inspectores de salud, verificar que las áreas cumplan, que la pureza del agua, la excreta, el manejo adecuado de excretas, la alimentación, que son funciones. Y por supuesto, no solo se queda con los equipos, los 1000 equipos para albergues, sino que también tenemos los equipos que dan tratamientos psicológicos, que van a brindar a la población salvadoreña una terapia cognitiva, una terapia psicológica ante esa cantidad de eventos adversos que se están suscitando en nuestro territorio. Asimismo hay 114 equipos, estos equipos importantes son equipos que están para las zonas de impacto. ¿Y qué son las zonas de impacto? Cuando existen eventos en los cuales hay deslaves o inundaciones, precisamente se desplazan los cuerpos de salvamento, los cuerpos de socorro, la Cruz Roja, la Cruz Verde, la Comisión de Protección Civil, hacer actividades de búsqueda y rescate. Pero esto requiere una conexión y una logística en la cual, si existe necesidad de atención médica, inmediatamente está Salud dispuesto a toda hora para poder hacer esa interconexión con la Red Nacional de Hospitales y posteriormente pues poder ayudar. Esa es la función. Una de las funciones solo de salud. A eso hay otras instituciones como es la Fuerza Armada, el Ministerio de Obras Públicas, que se encarga de logística, seguridad, transporte y cada una de las intervenciones que se tienen planificadas desde antes en el contexto de un posible evento de emergencia. Con lo cual existe un plan, existe un cronograma, existen funciones definidas en la cual ante una eventualidad, una emergencia que se presentara en nuestro territorio, cada una de las instituciones y de las comisiones intersectoriales sabe su función, sabe quién va a desplazar los alimentos, sabe quién va a desplazar los insumos de necesidades básicas, sabe quién va a dar la atención médica, sabe quién van a hacer las actividades de búsqueda y rescate, con lo cual por supuesto las acciones que se puedan tener como gobierno van a ser mucho más certeras. Cuando uno ve que CEL hace las descargas y le avisa a la gente del Bajo Lempa, a mí lo que me viene a la mente, ministro, es el huracán Mitch, por ejemplo, que creo que fue en el 98, ¿no? Y la gente decía que ahí lo que hubo fue que, como nadie tenía tanta información, el huracán ya estaba aquí, hicieron las descargas, fue lo que arrasó con todo el Bajo Lempa. Esas son como de esas cosas que quedaron ahí. Estas cosas y todo lo que usted acaba de decir, evidentemente ayuda a la prevención.
¿Cómo sortean ustedes las críticas que dicen que esto es alarmar, que esto es show? ¿Cómo lo sortean? ¿Cómo lo manejan? Realmente no se le da tanta importancia porque la población no está viendo y los resultados al final son evidentes para todas las personas que pues en su momento se ven afectadas por esto y el global de los salvadoreños. Tal vez probablemente alguien que esté en una zona como por ejemplo la zona metropolitana, en una colonia en la cual pues no exista mayor riesgo, no va a haber la premura y probablemente no le dé el valor que puede requerir pues todas estas intervenciones, pero precisamente las personas que se encuentran alejadas en zonas en las cuales son cordilleras y que pudiesen existir derrumbes o como vimos el caso de Nejapa o en zonas como cercanas a ríos donde puede por supuesto haber inundaciones, pues esto se comprende mucho más y es bien triste el que los salvadoreños puedan llegar a tener su hogar, a tener sus diferentes pertenencias, pues y en una emergencia en la cual se incrementan los caudales, se barre con todas las pertenencias, eso realmente pues no lo va a comprender una persona que quizás pues nunca ha vivido una situación de dificultad como lo que tienen estos salvadoreños y a los cuales nosotros nos solidarizamos y sobre todo hacemos todo este trabajo para evitar las menores complicaciones que pudiesen llegar a tener. En este sentido, realmente creo yo que nunca está de más prevenir y es mejor trabajar mucho más ante una posible emergencia que llegar a la emergencia y no haber realizado nada y por desgracia tener eventualidades. Esto no se trata solo de qué es el deber ser, sino que se trata de trabajar de manera lógica. No se puede dejar a la buena de Dios solo el hecho de tomar intervenciones, no tomar intervenciones cuando se acercan emergencias en las cuales pues estamos viendo cómo diferentes instituciones internacionales están diciendo que la gravedad que puede llegar a suscitar este evento o este huracán puede ser bastante grande. Tenemos el ejemplo de Honduras, tenemos el ejemplo de que Nicaragua. En este momento y Honduras. Sí ya están bien complicados. Es correcto, ¿verdad? Entonces, El Salvador creo yo que ha demostrado que esta preparación ha tenido un evento histórico en el país porque nunca se ha trabajado esto a tal grado de que se es objeto de crítica porque precisamente nunca se ha tomado y esa es la mejor muestra y ejemplo que los salvadoreños pueden tener precisamente porque esta es la muestra que este tipo de intervenciones, que este tipo de preparación, que este tipo de trabajo articulado, interinstitucional, nunca se ha realizado. Entonces nos parece extraño, ¿verdad?, cuando nunca se ha tenido este tipo y siempre se han presentado emergencias de esta característica, el caso de Mitch. Entonces precisamente eso es el claro ejemplo de que las acciones que hoy se están realizando son acciones mucho más orientadas y con mucho más conocimiento y sobre todo con enfoque a salvaguardar la vida de la población vulnerable ante estos eventos, estas emergencias, que no necesariamente pensar que el huracán pues ya se ha ido degradando, ya nos da la tranquilidad de decir que no va a afectar, porque recordémonos que a pesar que el huracán se degrade, pues continúan las tormentas, continúa precisamente la depresión tropical y la cantidad de agua que puede generarse, las lluvias consecuencia de esto precisamente son lo que puede generar estas eventualidades y principalmente en la zona de la cordillera y en las zonas montañosas que son las del norte de nuestro país, también en las zonas cercanas a los ríos que pueden de alguna manera pues sufrir inundaciones y esto es bien importante porque a veces nos preocupa mucho el hecho del huracán categoría 5, ¿verdad? Y ya cuando toca el territorio, si bien es cierto, pues tal vez no es El Salvador, pero se degrada, pensamos que podemos tener esa tranquilidad, sin embargo debemos tener muy presente que en sí lo que puede generar complicaciones no solo es el hecho de la existencia del huracán, sino que los remanentes y por supuesto el acúmulo de lluvia que se genera en un periodo corto de tiempo. Así de vulnerable es nuestro país, pero sobre todo si nosotros no tenemos preparado un trabajo en equipo, una logística o un plan, las consecuencias que se obtienen a raíz de estas dificultades que surgen por emergencia en el tiempo pueden llegar a ser mucho más grandes de lo que pudieran ser si se trabaja y si se previene con planes específicos de acción. El llamarle de esto, ¿no? Si atiende la emergencia, se da respuesta a los salvadoreños en la emergencia y luego ocurren cosas como por ejemplo el allanamiento en las instalaciones del Ministerio de Salud. Y bueno,
evidentemente su formación es más académica, profesional, que valoraciones políticas. Las valoraciones políticas han surgido que cómo es que se llevan 81 fiscales a un procedimiento como eso, cómo es que los fiscales llegan armados, ¿no? Cómo es que la fiscalía, siendo el ente auxiliar para este tipo de procedimientos, la Policía Nacional Civil, no se hace acompañar de la Policía Nacional Civil. Y es usted el responsable de la cartera, usted, Francisco Alavid, el ministro. ¿Cómo ve y cómo ve todo este procedimiento? Y bueno, lo que pueden decir esos poderes fácticos, ¿no? Buscando ya y haciéndole, ministro, señalamientos fuertes de corrupción desde la perspectiva de ellos. Sí, a mí me parece una irresponsabilidad que aún en esta emergencia, que pues está más que demostrada que ha sido no solo en el país, sino que a nivel internacional por la pandemia, se preste para este tipo de acciones. Todos sabemos las situaciones que se vivieron en ese momento crítico y quizás ahorita el análisis es mucho más superficial porque ya no nos encontramos en esa situación extrema en la cual llegó un momento en la que no se encontraba prácticamente nada a disposición, no solo en El Salvador, sino que a nivel mundial, y que se hizo lo humanamente posible para que como salvadoreños pudiéramos salir adelante y venir y tener una acción como la que se presenta cuando no es necesario, porque el Ministerio de Salud siempre ha estado abierto. Todas las personas que se pueden acercar al Ministerio de Salud saben que incluso llegar al Ministerio de Salud no es tan complejo o complicado poder ingresar, porque nosotros no somos una institución que tenga pues prácticamente una seguridad, o que existe un riesgo para las personas que puedan asistir al Ministerio de Salud, y llegar de esa manera, con esa cantidad de recursos y personal, y bajo esa pues bajo esa análisis y bajo esa modalidad bastante agresiva y violenta, me parece que no es lo ideal, y sobre todo no es el momento adecuado, a pesar que nosotros siempre hemos estado colaborando, estamos abiertos transparentemente, dándole toda la información, no solo a la Fiscalía General de la República, sino que a la Corte de Cuentas, a las ICIES, a las diferentes autoridades que lo han solicitado, la Ley de Acceso a la Información Pública. Nosotros en el Ministerio pasamos dando información a tantas entidades que la población salvadoreña se asombraría del trabajo que representa estarle dando explicaciones a todos esos grupos, a todos esos sectores que no tienen como objetivo luchar en la pandemia, sino que tienen como objetivo buscar el por qué se hizo eso. No hemos hecho ninguna compra fuera de la ley del estado de emergencia, y en el estado de emergencia... Cuando lo daba el tiempo. Cuando lo daba el tiempo. Y el estado de emergencia, precisamente por ser un estado de emergencia, le da ciertas facultades legales que son la aplicación del cumplimiento de la ejecución de los presupuestos bajo la modalidad de la ley de FOPROMID. Asimismo, también se adaptaron los lineamientos de la UNAC, con lo cual la ley, la CAP, queda relegada precisamente porque se trata de una emergencia. Un proceso de adquisiciones, que es el proceso que se lleva en las diferentes áreas por la modalidad de la CAP, requiere un tiempo. Y en esa emergencia en la cual había que intervenir de manera inmediata y en la cual se estaban escaseando prácticamente todo lo relacionado al manejo de la pandemia. Porque era solo la que se salvaba. Correcto. Y no solo nacional, sino que internacional. Estamos hablando de la vida de la población salvadoreña. No podíamos esperar un proceso de 6 a 8 semanas para poder decirle a la población: acá está lo que necesitamos, al personal, acá están los insumos. Yo quiero recordarle a la población salvadoreña y sobre todo a todos los grupos que están tratando de generar este concepto en la población, cuando no es así. El Salvador nunca tuvo desabastecimiento. Siempre se le estuvo entregando a todo el personal y a todo... El Salvador nunca tuvo desabastecimiento, y sobre todo en la parte más dura de la pandemia, ministro. Y sobre todo, exacto, y sobre todo en la parte más dura de la pandemia, cuando veíamos países como Perú que se quedaba sin sus insumos porque sus insumos eran retenidos en otros países, precisamente porque todos tenían esa necesidad. Se generó el canibalismo, y eso lo está explicando diferentes organizaciones internacionales, el canibalismo de los insumos y de las necesidades ante la pandemia de COVID-19. Ahora es fácil ver en retrospectiva y generar una opinión, pero en el momento en que teníamos un país en confinamiento, en que estaban todas las comercios cerrados, y creo yo que la población sabe, bueno, si la población trabaja en estos comercios que dan toda esta atención, y ellos pueden dar fe de que no estaban en actividad precisamente por toda la emergencia, y esta es una de las situaciones que debemos de analizarlo en retrospectiva y en el momento en el que sucedieron los eventos. Ahora, fuera de este periodo de emergencia,
pues por supuesto ya la ley ya no nos da la facultad. Nosotros siempre hemos seguido el cumplimiento de lo que la ley dice, y en ese periodo de emergencia los cumplimientos que se realizaron fue en base a la ley de FOPROMID y en base a los lineamientos modificados de la UNAC. Ahora, fuera del estado de emergencia, vuelven todos los procesos a la ejecución en base a la LACAP, lo cual lleva un componente que da un poco mayor burocratización, pues, quizás es la palabra. Es un poco más burocrático y lo que hace es extender los procesos, lo cual se cumple porque es una ley y de alguna manera pues no hace la necesidad de tener pues un poco de retraso en la adquisición. Y quiero...